Bueno, y empezamos con la siguiente cualidad básica, que es la resistencia, ¿vale? La solemos utilizar para referirnos a la capacidad que nos permite soportar esfuerzos que nos van a provocar un cansancio o una fatiga, y puede ser cualquier tipo de esfuerzo realmente, porque puede ser un esfuerzo de tipo lúdico, deportivo o esfuerzos que realizamos en el ámbito laboral. Siguiendo una definición de resistencia, podemos decir que es la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. Y según el autor Fritz Sim, es la capacidad de resistir psíquica o físicamente una carga durante un largo tiempo, produciéndose finalmente un cansancio, una pérdida de rendimiento insuperable, es decir, que es manifiesto y es debido a la intensidad y a la duración de la misma o a la capacidad de recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos. Como veis, es una definición mucho más compleja y más completa, pero podemos resumir lo que la resistencia es igual a la resistencia al cansancio físico producido, en nuestro caso, por actividades deportivas, más una rápida recuperación de ese cansancio que nos ha producido la carga. Va a depender de factores biológicos, como puede ser la composición de la musculatura esquelética, el sistema circulatorio y metabolismo energético del individuo, pero también va a influir enormemente la fortaleza psicológica, es decir, fuerza de voluntad, capacidad para soportar el dolor, y todo esto puede ser altamente entrenable y mejorable. Podemos tener varias manifestaciones de resistencia en función de distintos criterios. Siguiendo el criterio de clasificación que utilicemos, pues podemos considerar un tipo de resistencia u otra. Si nos centramos en el volumen de musculatura implicada, tendremos una resistencia local, si se utiliza entre un sexto y un séptimo de la musculatura total del cuerpo, y resistencia general si se utiliza más de ese porcentaje. Si nos referimos a la duración del esfuerzo, pues podemos tener de corta, de media, de larga duración, 1, 2, 3 y 4, y aquí tenéis el tiempo que correspondería a cada uno de ellos. Si nos centramos en la función del modelo de contracción, podría ser resistencia estática, os recuerdo cuando vimos el tema de la fuerza en las contracciones musculares, o resistencia dinámica. Y otra visión es en función de la fuente de energía utilizada. Y en función de las vías energéticas podemos distinguir dos clases de resistencia. Resistencia aeróbica, que son esfuerzos de larga duración y de baja o media intensidad, donde hay un suficiente aporte de oxígeno. Estaríamos hablando más o menos entre 130 a 160 pulsaciones, eso va a depender un poco del sujeto. Y hay un equilibrio entre el aporte y el gasto de oxígeno, por lo cual la fatiga aparecerá por falta de reservas energéticas suficientes. Y por otro lado tenemos la resistencia anaeróbica, que permite realizar durante el mayor tiempo posible esfuerzos muy intensos y por lo tanto el aporte de oxígeno va a ser totalmente insuficiente. Al haber un elevado déficit de oxígeno, su duración va a ser corta. Como máximo estaremos hablando de aproximadamente 3 minutos, aunque estos rangos no son exactamente cerrados. La recuperación va a ser más lenta que en los esfuerzos aeróbicos, y dentro de la resistencia anaeróbica podemos distinguir dos. La resistencia anaeróbica aláctica, donde se utilizan los productos energéticos libres en el músculo, que os recuerdo que ya vimos en fisiología, que es el ATP y el PC. Aquí entrarán fundamentalmente los esfuerzos explosivos de intensidad máxima y breves, por ejemplo un levantamiento en halterofilia, y en pruebas de velocidad con una duración aproximadamente entre 10, 12, 15 segundos. Y luego tenemos la resistencia anaeróbica láctica. Aquí se utiliza la degradación del glucógeno en ausencia de oxígeno, produciéndose el ácido láctico como producto residual. El ejemplo de pruebas relacionadas con este tipo de esfuerzos serían entre 200 y 800 metros en atletismo, la prueba de natación hasta los 400 metros, algunos refuerzos que realizamos en los deportes de equipo. La cuestión es que a mayor intensidad del esfuerzo, mayor es el déficit de oxígeno
y mayor será la producción de ácido láctico, lo que nos va a limitar la contracción muscular. Esta es la explicación de que estos esfuerzos oscilen fundamentalmente en ese rango de tiempo entre 40 segundos y 1 y 3 minutos. En cuanto a los métodos de entrenamiento de resistencia, debemos realizar una combinación calculada de la duración y de la intensidad de un ejercicio, movilizando las diferentes vías energéticas que nos interesen trabajar en un momento dado o en otro, dentro de una preparación deportiva. Los métodos más utilizados con este propósito se presentan en dos grandes grupos. Por un lado, el grupo del método continuo, donde lo que planteamos es una carga ininterrumpida y efectiva para el entrenamiento a lo largo de un tiempo prolongado. Aquí podemos realizar o podemos distinguir ejercicios que efectuamos a velocidad constante, carrera continua, natación, largas distancias en bicicleta, o también ejercicios continuos con velocidad variable, donde uno de los métodos más destacados sería el fartlek, que ya todos conocéis. El ciclo continuo sería el más sencillo, ya que se trata de correr, patinar, nadar de forma ininterrumpida durante un largo periodo de tiempo, teniendo en cuenta que la intensidad debe ser moderada, entre baja y media, un ritmo uniforme, intentando mantener siempre la misma velocidad, y un tiempo de trabajo en función del grado de adaptación del deportista y la manifestación a desarrollar. Pero bueno, podemos estar hablando incluso de varias horas de duración. Y como hemos visto antes, el fartlek, que consiste en correr de manera continuada, pero realizando distintos cambios de ritmo. Ahí podemos intercalar tramos anaeróbicos con tramos aeróbicos sobre una base de carrera suave y lenta. Las pulsaciones, pues en función del tipo de esfuerzo, rondarán entre 140 y 170, con esporádicas subidas a 190 en función de si el ritmo al que hacemos algún pico de esfuerzo es demasiado alto. Se estructura en X metros o también podemos hacerlo por tiempos, ¿vale? El realizar un esfuerzo durante un tiempo determinado a alta intensidad y luego otro tiempo a baja intensidad que nos sirva de recuperación. Y vamos jugando con las recuperaciones y los esfuerzos. Y el otro método es el fraccionado, que consiste en un cambio sistemático entre las fases de carga y de descanso. En este tipo de esfuerzo permite realizar intensidades mucho más altas que las empleadas en el método continuo y nos serviremos de las recuperaciones para poder mantener esa intensidad durante más tiempo. Otras formas de mejorar la resistencia tendríamos por un lado el entrenamiento en circuito. Ya lo hemos visto en el tema anterior, el de la fuerza, pero bueno, en líneas generales, por recordaros que es una serie de estaciones dispuestas de forma circular, donde evidentemente debemos de establecer unas pautas para que se dé la condición de mejora cardiovascular y metabólica. Es decir, hay que establecer una dosis individual, número de ejercicios de 8 a 20, hay que calentar antes de empezar el circuito, hay que hacer de 2 a 4 circuitos y la forma de trabajo puede ser colectiva, todos el mismo número de puestas y repeticiones, o individual para cada sujeto. Bueno, y centrándonos en las edades que nos interesan en este curso, hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo biológico para adecuar los esfuerzos a las verdaderas posibilidades que tienen los niños y las niñas en esta edad. Desde los 6 años se puede entrenar la resistencia aeróbica debido a que es una capacidad que se trabaja a baja intensidad. Entre los 8 y los 12 años, el crecimiento para mantener esfuerzos moderados y continuados lo realizaremos mediante esfuerzos aeróbicos para facilitar el paso a la pubertad con una crisis menor. El trabajo no puede ser ni intenso ni prolongado. Podemos utilizar hasta 20-30 minutos y también fraccionados extensivos entre 5 y 10 minutos. Pero fundamentalmente el tipo de trabajo que hará que nuestros alumnos estén motivados o nuestros jugadores es el trabajo de juegos de carrera, relevos, juegos predeportivos, carreras con diferentes lugares, terrenos variados que también les mejoren esa motivación. Entre los 12 y los 14 años se va a producir un pequeño retroceso, fundamentalmente producido porque es una época de crecimiento acelerado. Entonces el trabajo, igual que en la etapa anterior, no debe pasar de los 30 a 35 minutos
y nunca nos acercaremos a esfuerzos máximos y submáximos y tampoco carreras largas de velocidad. Ya entre los 14 y los 16, la masa cardíaca aumenta su volumen y la frecuencia cardíaca se va reduciendo. Hemos pasado al periodo donde se produce un aumento del nivel de testosterona y el metabolismo se va asentando, sobre todo el anaeróbico láctico, con lo cual ya podemos empezar a introducir cargas orientadas a estos índices de lactato. El trabajo consistirá en sistemas mixtos aeróbico-anaeróbico por incremento de intensidades de trabajo, aunque predomina el trabajo aeróbico, esfuerzos bajos y medios y siempre realizando un control de las pulsaciones. En cuanto a las propuestas para tener en cuenta para el entrenamiento de la resistencia, el trabajo aeróbico ligero entre 10 y 30 minutos de intensidad baja, es decir, nos estaremos moviendo entre los 2 y 3 milimoles de lactato. El aeróbico medio también con una duración similar, pero donde la intensidad será un poquito mayor y estaremos trabajando cerca del umbral, es decir, entre 3 y 4 milimoles de lactato. El trabajo aeróbico intenso puede ir entre los 10 y 30 minutos, aunque también con picos de 5 minutos que impliquen la utilización máxima del consumo máximo de oxígeno y estaremos hablando de entre 6 y 8 milimoles de lactato. El trabajo de adaptación nos servirá para mejorar el sistema cardiorrespiratorio, produciéndose una serie de adaptaciones funcionales del corazón. Por ejemplo, agranda las paredes y la cavidad interna del corazón, lo cual va a hacer que en cada pulsación el corazón envíe mayor cantidad de sangre al organismo. El entrenamiento de resistencia anaeróbica lo que va a provocar es un engrosamiento de la pared del músculo cardíaco y por eso debemos de tener precaución y no iniciarlo hasta la edad que hemos visto anteriormente. Lo primero que nos va a interesar entonces va a ser agrandar el corazón, ¿vale? Entonces, ¿en qué incidiremos? En el trabajo de resistencia aeróbica. Cuanto más mayor y más fuerte sea la cantidad de sangre que bombea cada pulsación, pues mejor será el rendimiento del deportista. Las pulsaciones nos van a poder ir conociendo la intensidad a la que estamos realizando un esfuerzo y para medirlas pues tenemos 3 puntos fundamentales: en el cuello la arteria carótida, en la muñeca la radial y colocando la mano directamente con el corazón. Os recuerdo que nunca utilicemos el pulgar porque al tener terminación arterial nos puede llevar el error en cuanto al conteo de pulsaciones. Trabajaremos la resistencia aeróbica pues entre un 60 y un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Con lo cual, una actividad moderada o de recuperación tendríamos que situarla entre el 50 y el 60% de esa frecuencia cardíaca máxima. Y una actividad de resistencia anaeróbica estaría entre el 80 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Como fórmula sencilla y no exacta para poder medir esa frecuencia cardíaca máxima sería la fórmula 220 menos la edad. Y a partir de ahí pues podemos calcular esos porcentajes que os he indicado antes para saber el ritmo al que deben de trabajar nuestros jugadores. Y bueno, aquí en este último punto os dejo algunos tests que nos van a servir para valorar la resistencia. Fundamentalmente, unos estarán más centrados en la resistencia anaeróbica y otros más centrados en la resistencia aeróbica. Simplemente tengáis la referencia, podéis investigar un poco sobre ellos y adaptar o utilizar el que penséis que os puede dar mejor información para adaptarlas a vuestros jugadores.